Descubre los 50 errores que debes evitar cuando produces EDM. Yo soy Juan Ignacio de EDM Creativo y en este episodio te tengo los 50 errores comunes que se cometen a la hora de producir. Y los voy a pasar rápidamente un breve análisis de cada uno porque si no me demoraría horas. Pero la idea es que si tú estás cometiendo alguno de estos errores, házmelo saber en la sección de comentarios para hacer videos más profundos con respecto a cada uno de estos errores, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Mira, el error número 1 se trata sobre no entender la teoría musical básica. A pesar de que tú puedes hacer música electrónica sin necesidad de teoría musical, se recomienda siempre que aunque sea entiendas el lenguaje muy fundamental de la teoría musical para que tu creatividad no se vea interrumpida. Es decir, que mientras estás creando vayas con seguridad hacia el siguiente paso, ¿de acuerdo? Es decir, que no te topes con muros a la hora de componer. Muy importante. Vamos con el error número 2. El error número 2 se fundamenta en no usar referencias. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú estás haciendo un track, la idea con esto es que debes tener una visión. No estamos hablando de copiar exactamente a alguien, pero sí debes tener una noción de, oye, me gusta lo que hace este artista, me gusta lo que hace este otro artista. Es decir, vamos por el lado de la inspiración. Debes tener una visión clara de qué es lo que quieres lograr y pues con eso vamos armando. Pero en cambio, si tú vas directamente al DAW y pues no sabes exactamente qué es lo que buscas, ahí es cuando comienzas a perder tiempo y realmente ese es un error bastante común. El error número 3 es subestimar la importancia del diseño sonoro. Mira, cuando nosotros hablamos del diseño sonoro, hablamos de la síntesis, de la modulación, de las frecuencias, de las ondas del sonido, es decir, de todas las señales que encuentras en tus sintetizadores favoritos, y esto hace que crees sonidos únicos. Si tú entiendes cada paso de la síntesis sonora, podrás armar el sonido que tú desees. ¿De acuerdo? El cielo es el límite con respecto a esto y pues si tú crees que todos los sonidos ya han sido creados, pues la verdad es que hay un universo entero por descubrir, así que te recomiendo al 1000% que aprendas a diseñar tus propios sonidos. Recuerda que esto siempre está disponible dentro de EDM System, pues ahí tienes mucha información al respecto de esto. Después, error número 4, ignorar la estructura de la canción. Si tú no tienes claro la estructura de la canción, es decir, por ejemplo, que primero metas un intro, de ahí un drop, de ahí un verso, puedes hacer un verso con bridge y de ahí volver al build up, drop. Y digamos, si no tienes una estructura clara al momento de producir, lo que va a pasar es que vas a estar creando ideas solas, es decir, ideas que no tienen en qué sustentarse, es decir, estás botando ideas pero no sabes dónde va cada una de estas ideas. Entonces lo que va a provocar eso es que nunca termines de hacer ideas y ese es el eterno loop en el que cuando estás comenzando con esto de la producción musical te ves atado, es decir, no logras salir de eso porque no tienes una visión clara de dónde deben ir las piezas del rompecabezas, ¿de acuerdo? Entonces sí es bueno tener un marco referencial al cual ajustarse. El mejor ejemplo de esto es cuando tú armas un rompecabezas. Cuando armas un rompecabezas, ¿cuál es la forma más fácil de armarlo? Pues por las esquinas. Es decir, vas armando las esquinas, vas armando todo el marco. Y cuando tienes el marco ya estructurado, pues hacerlo de adentro ya es mucho más fácil, ¿verdad? Pero si no lo haces en este orden, pues se vuelve mucho más difícil y eso es lo que pasa cuando normalmente haces una canción sin estructura. El error número 5, vamos. Saturar la mezcla. Aquí me refiero a que tienes demasiados elementos sonoros dentro de tu canción. Es decir, puede que lo único que requieres en tu track, te voy a poner un ejemplo, puede que sea solo un bajo, un kick, un clap y tal vez un sintetizador líder. Y ahí muere. Todo depende del género que estás buscando, de la intencionalidad del track y muchas cosas, pero digamos que solo requieres eso en verdad, para tu track en particular. Pero comienzas a meterle más sintetizadores, comienzas a meterle tal vez más elementos percutivos que ni siquiera necesitas. Tal vez comienzas a meter efectos sonoros donde no requieres y comienzas a
a mandar muchos sonidos, pues lo único que vas a provocar es en verdad saturar la mezcla en el sentido de que vas a confundir al oyente, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí debes aplicar un tema más minimal cuando estás produciendo tus primeros tracks. Evidentemente que si ya tienes experiencia y eres capaz de hacer un layering bastante complejo, pues dale, no hay ningún problema. Pero si al comienzo no solo estás aumentando capas por creer que eso va a hacer sonar mejor a la producción, pues detente porque lo más probable, el 99% de los casos, estás destruyendo la música. Error número 6, no usar efectos de manera sutil. Básicamente existen muchos efectos sonoros que tú puedes aplicarlos de forma sutil y generar grandes cambios. No necesariamente necesitas echarle toda la perilla del wet a los plugins favoritos que tengas, porque con un mero pincelazo a la señal original ya tienes posiblemente resultados muy profesionales. Aquí sí tienes que aplicar la ley de que si tú apagas el efecto, a ver, cuando tú tienes prendido el efecto, puede que casi no se escuche la diferencia, pero una vez que lo apagas, sí se va a notar su ausencia. ¿De acuerdo? Ese es el principio detrás de esto, que hay cosas que puedes poner muy sutilmente que van a hacer grandes diferencias. ¿De acuerdo? Y solo lo vas a notar cuando no estén ahí los efectos. El error número 7 va por el lado de no cuidar la dinámica del track. Mira, lo lindo de hacer un track es que tiene partes sutiles y partes bomba, es decir, partes explosivas, ¿ya? Y esa es la idea detrás de todos los tracks modernos, es crear euforia, es crear ese momento dinámico en el que vas como en una montaña rusa, es decir, la montaña rusa no solo son bajadas, sino que son subidas, bajadas, y te hacen transitar de esa forma, ¿verdad? Lo mismo es en la música. Tienes que generar emociones y una gran forma de generar emociones es separar las partes de la canción que son más sutiles de las más explosivas, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante cuidar la dinámica del track. Vamos por el error número 8, pero primero voy a tomar un poco de agua porque me estoy quedando sin voz. A ver, en el error número 8 es no entender el enmascaramiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos mezclando un track, puede que un instrumento compita en el mismo rango de frecuencias que otro instrumento. Por ejemplo, tal vez tu guitarra está digamos que tu guitarra está en el mismo nivel de frecuencias que tu piano y pues hay ahí un choque. Y lo que está pasando es que si tú no haces ningún tipo de ecualización, no haces nada por desenmascarar esto, básicamente el oído no sabe a cuál escuchar y pues se puede estar escuchando borroso a ratos la mezcla de ambos instrumentos. Entonces por eso debes saber que los instrumentos tienes que tratarlos desde la composición para que no se crucen, y en el caso de que se crucen un poco, utiliza ecualizadores o utiliza herramientas ya más modernas de desenmascaramiento como Fuser, por ejemplo, o cualquier herramienta de las actuales que usan inteligencia artificial para hacer esto. Realmente ya hay bastantes. Y simplemente haz que no se entrometan, ¿de acuerdo? Pero es muy fundamental que entiendas que cuando se dan estos choques de frecuencias, debes hacer algo al respecto. Error número 9. Creer que el mastering lo arregla todo. Esto es un gran mito, es algo que no debes caer bajo ningún punto de vista. El mastering no es nada más que la cereza en el pastel en el proceso de producción. El mastering lo único que hace es nivelar el volumen, un poco balancear el tema de que los graves, medios, altos pues estén balanceados con respecto a tu género de preferencia, y pues la idea es que todo suene más estandarizado a nivel comercial. Pero eso no te va a arreglar una mala producción, es decir, hay que entender esto. Una buena composición, una buena idea va a resultar en una posible muy buena producción. Si tienes una buena producción va a resultar en una muy buena mezcla. Y si tienes una muy buena mezcla, vas a tener de seguro un muy buen mastering. Pero si es que lo de atrás no lo tienes bien,
pues el mastering no va a hacer nada por ti, ¿de acuerdo? Vamos con el error número 10 y este es no buscar feedback. ¿Cuántas veces yo les digo a mis alumnos, mira, el otro día, de hecho, un alumno dentro de EDM System me preguntaba, oye, está genial el contenido y todo, pero quiero avanzar un poco más rápido. Y yo le preguntaba, ¿a cuántas personas estás mostrando tu música? Es decir, ¿tienes amigos a los cuales puedas consultar o familiares, lo que sea? Y me dice, la verdad no les he mostrado, sino que he estado como que ocultando todo esto. Y yo le decía, mira, realmente la única forma de crecer es recibiendo críticas. Y es verdad, vas a recibir críticas destructivas y constructivas. A las destructivas no les hagas caso. ¿Cuál es el ejemplo de una destructiva que básicamente te digan no sirves para nada, mejor retírate, eh, sabes qué, esto nada que ver, mejor escucha este track? La gente te dice eso y no necesariamente te lo dice de malas personas, sino que no entienden el proceso que involucra hacer buenas cosas en la música. Entonces, pues simplemente te pueden soltar cosas hirientes, no te preocupes, pero siempre vas a tener una persona a la cual puedas acudir y decirle, oye, ¿qué te parece esto? Y si tú crees que esa persona no te puede dar mayor feedback que decirte, oye, está buena, me gusta, que ni sé qué, tú prepara una lista de preguntas como por ejemplo, oye, ¿qué te parece? ¿Te parece original la canción? ¿Te parece moderna? ¿Suena del año actual? Tal vez te suena alguna canción que has escuchado antes. Tú prepara una serie de preguntas cuando requieras feedback de otras personas, ¿de acuerdo? Es muy importante que establezcamos una red de feedback alrededor nuestro para poder tener esta interacción, ¿de acuerdo? De cualquier manera, como siempre he dicho, si tú me mandas si eres parte de EDM System, obviamente, me mandas tu track para escuchar qué tal está quedando y todo, y yo te doy un feedback con todo gusto. Así que, bueno, eso muy especial para los alumnos de EDM System. Ahora, vamos, error número 11, creo que me detuve mucho con ese. El error número 11 es no usar el sidechain. ¿De acuerdo? Cuando tú no utilizas sidechain, lo que ocurre es que en música electrónica existe una gran posibilidad de que el kick solape al bajo o viceversa, ¿de acuerdo? Y esto lo que genera es pérdida en el movimiento del low end. ¿Y cuál es el problema con esto? Que en música electrónica es todo. Es decir, el kick con el bajo es el 80% del track. Entonces, si tú no utilizas el sidechain, estás incurriendo a graves problemas de la base de la música electrónica, ¿me entiendes? Así que usar el sidechain para que cuando el kick entre, el bajo se hunda, simplemente es algo que debes considerar seriamente. Error número 12, ignorar la EQ. Un poco de lo que ya hablábamos antes, pero cuando nosotros no utilizamos ecualización y no entendemos su papel fundamental, que es justamente para limpiar frecuencias y que no se entrometan los instrumentos con otros, pues aquí estás desperdiciando bastante potencial en tu producción, porque de esta forma haces que las mezclas suenen menos borrosas. Y de igual manera la ecualización podemos usarla de forma creativa con filtros. Entonces es muy importante que sepas utilizar bien la ecualización. Vamos con el error número 13. Y este es no experimentar lo suficiente. Mira, cuando nosotros hablamos de que no estás experimentando lo suficiente, lo que esto quiere decir básicamente es que, mira, la música es arte, ¿ya? Y el arte se basa en la experimentación. Si tú no estás experimentando, no estás haciendo arte, ¿de acuerdo? La idea no es que repliques exactamente lo que otras personas están haciendo, sino que te inspires en lo que sea que hayan hecho y trata de hacer tu propia cosa, ¿me entiendes? No importa si te sale bien, mal, eso no interesa, porque cada día vas a crecer y vas a ser mejor que el día anterior. Lo importante es que trates cosas que te llamen la atención. Es decir, vos dices, por ejemplo, ya he hecho este kick de una u otra forma, pero ya me suena aburrido. Bueno, pues trata de cambiarle el patrón rítmico al kick. O haz un nuevo layering, ponle nuevos sonidos encima. No sé, aplícale distorsión,
experimentas lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero nunca dejes que el lado experimental de tu cerebro se quede sin nada, porque ya no es arte, ya no es divertido, así que te sugiero que mientras más... De hecho, mi sugerencia aquí es experimenta lo más posible, ¿de acuerdo? Error número 14. Subestimar la importancia de los detalles. Mira, los detalles en las producciones, aunque no lo creas, es lo que da placer al oído. Cuando tú escuchas tus tracks favoritos y quieres escucharlo una y otra vez, es porque a lo largo del track no necesariamente es pegajoso, pero a lo largo del track te topas con tantos elementos que acariciaron tus oídos y que dijiste, uff, que esto está pero increíble. Tú vuelves por más. No necesariamente tu banda favorita, tu DJ favorito, lo que sea, necesariamente son de los más pegajosos, pero sí son muy cuidadosos en los detalles y ahí está el secreto de que todo sea mágico, ¿de acuerdo? No subestimes la importancia de los detalles. Error número 15. No planificar un flujo de trabajo. Debemos tener claro qué estamos haciendo en este momento. Estás haciendo un track, estás experimentando con ideas, estás experimentando con sonidos. ¿De qué se trata la sesión en la cual estás trabajando en este momento? Y según eso divide el tiempo acorde a lo que sea que estés haciendo, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, esta es la traba típica, es uno de los errores más comunes que cuando estás comenzando tratas de producir un track, pero no entiendes que no estás en fase de experimentación ahí. Obviamente en cada track experimentamos y hacemos cosas locas, pero no tanto, ¿de acuerdo? O sea, hay sesiones en las que puedes dedicarte a experimentar todo lo que tú quieras y hacer cosas que nunca te hubieras imaginado y bla, bla, bla. Pero cuando tú te centras en los tracks, tú debes tener una visión estructural, lo que hablábamos mucho antes. Y obviamente mientras haces melodías, mientras haces los sonidos de bajo, mientras diseñas, puedes estar experimentando y todo lo que tú quieras. Pero ya debe haber una estructura si es que estás haciendo un track. Y eso es parte de planificar el flujo de trabajo, es entender en dónde estás parado, qué estás haciendo. Si es que estás en una sesión solo experimental de sonidos, pues puedes pasarte todo el día solo experimentando sonidos sin necesidad de generar un track, ¿de acuerdo? Entonces esto debemos tener muy claro a la hora de producir, que básicamente debes concentrarte en la tarea que estás haciendo, ¿de acuerdo? Y establecer el flujo de trabajo que se acorde a esa tarea. Error número 16. Descuidar la calidad de los samples. Esto no podría ser más importante porque si tú estás haciendo el subgénero que tú desees, la verdad, no importa. Si tú estás haciendo, digamos, trance y se te ocurre hacer con un kick que funcionaría en el future bass o que funcionaría en el hardstyle o que funcionaría en otro subgénero, pues desde ahí ya arruinaste el track. No quiere decir que no puedas experimentar con fusiones de género, yo no estoy diciendo eso. Pueden salir cosas increíbles de esas fusiones. Lo que te estoy diciendo aquí es que procures porque el sample que sea que utilices sea de extrema calidad, porque estos son los ingredientes de la música. Es como cuando tú cocinas. Si es que los ingredientes están podridos, el resultado de la comida, no importa qué tan buen chef seas, van a salir horribles porque los ingredientes no están buenos. En el caso de los productores, los samples que sea que utilices son nuestros ingredientes. ¿De acuerdo? Entonces, si son de extrema calidad, pues simplemente te va a ir re bien. Lo que me recuerda que desde ayer ya está en EDM System, remates creativos en el pack en forma de remates FX 1.0. Tienes 100 samples ahí metidos para que ayuden a tus producciones a fluir mucho más. Me había olvidado de hacer ese anuncio, pero bueno, aprovecho este video para hacerlo. Error número 17, vamos. El error número 17 es no prestar atención a los niveles de volumen. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que entendamos la prioridad de los elementos a la hora de producir. Estamos en música electrónica, es decir, lo que más debe sonar es el kick. Y ya, esto no es ningún misterio, pero la verdad es que es algo muy fundamental, por Dios. Solo haz que el kick suene lo más duro posible. No importa que no sea un balance perfecto, eso no importa, pero el kick
haz que suene lo más posible en conjunto con el bajo, ¿de acuerdo? E inmediatamente vas a tener buenos resultados. Pero siempre hay que entender la relación de los elementos, qué es más importante que otro, y pues es muy importante que tengas esto en consideración. Error número 18, ignorar el contexto de club o festival. Mira, cuando tú estás produciendo como tal, lo que ocurre es lo siguiente. Debes tener claro de qué se trata tu música. Es decir, ¿es bailable? ¿Es para el club? ¿Es para la discoteca? ¿Es para eso? ¿O es más un tema más musical que se apega más al festival en términos artísticos o en términos explosivos? ¿Cuál es la visión que tienes del track? Debes tener muy claro qué es lo que estás haciendo, porque de esa forma tu track va a tomar forma. Entonces es muy importante que tomes esto en consideración. Error número 19. No actualizarse con nuevas herramientas y técnicas. Muchas de las cosas que tal vez hayas encontrado en YouTube, que posiblemente ya tienen 10 años o más, de técnicas que se usaban de producción antes, pues puede que ya estén muy desactualizadas. Los principios nunca lo van a estar, pero las herramientas que utilizas para lograrlo puede que ya esté muy desactualizado y que en vez de ser 10 pasos, ya existan plugins que simplemente con un botón lo logres. ¿De acuerdo? Entonces, por mejor reputación que tenga el DJ, del cual sea que hayas aprendido en algún video o en algún masterclass, en fin, si es que la información ya está muy desactualizada de hace años, pues procura revisar una actualización de ese tema, porque realmente avanza muy rápido la tecnología y debemos estar a la vanguardia, ¿de acuerdo? Especialmente ahora con el mundo de la inteligencia artificial, pues hay locuras que explorar. Error número 20. No proteger tu salud auditiva. Aquí en cambio debemos vigilar el volumen que tenemos a la hora de producir en el estudio. No caigas en subirle a todo el volumen de tus parlantes, porque si tú haces eso a diario, se van a comenzar a lastimar los oídos, ¿de acuerdo? Te pueden dar traumas acústicos, te puede generar una hipersensibilidad acústica, y eso es lo que no quieres tener. Yo te digo porque a mí me ha dado, yo he cometido esa irresponsabilidad en el pasado. De hecho hay un video en este canal que trato eso, y pues la verdad es que es horrible. Es horrible porque te incapacita, es un dolor bien feo en el oído, y que tú después ya no puedes ni ponerle a bajo volumen a la producción porque te lastima los oídos. Por Dios, trata de producir a volúmenes bajos, ¿de acuerdo? Y métele volumen si es que ya es la hora de ver qué tal suena en el carro o en buenos parlantes. Ahí métele buen volumen, pero trata de producir a bajos volúmenes, porque eso también va a hacer que no tengas fatiga auditiva tan rápido y puedas producir por más tiempo a lo largo del día. Recuerda que si ya tienes la fatiga auditiva y ya están cansados los oídos, todo lo que sea que produzcas, añadas a tu producción, le estás haciendo daño, porque estás en el 99% de los casos arruinándolo, ¿de acuerdo? Tus oídos ya no están en forma, así que procura producir a volúmenes bajos para que tengas mucho tiempo sólido de producción a lo largo del día y no repercuta tu salud. Error número 21, vamos. El error número 21 se trata sobre no usar monitores de estudio. Cuando ya tenemos un poco más de práctica en esto de la producción musical, debes entender que los parlantes de las computadoras, ya sean externos o internos, no son los mejores, ¿de acuerdo? No tienen una muy buena separación. Así te compres las últimas MacBook Pro, que tienen todo el sistema surround y que suena muy bonito y todo, pues para producir no es lo óptimo, ¿de acuerdo? Entonces los monitores de estudio, es decir, los parlantes profesionales, sí te van a ayudar a escucharlo con mayor fidelidad y vas a escuchar mucho más la separación entre los elementos, ¿de acuerdo? Un parlante normal puede que no separe muy bien esos elementos y se te dificulte a la hora de producir. Voy a tomar un poco más de agua. Error número 22. Ignorar la importancia de una buena acústica en el estudio. A ver, cuando nosotros hablamos de una buena acústica en el estudio, estamos hablando básicamente de que si tienes mucho eco en la habitación,
posiblemente lo que sea que estés escuchando en tus monitores, como que no va a ser realmente lo que es. Es decir, si tienes una mala acústica en tu cuarto, pues los resultados cuando salgas del cuarto van a ser terribles. Puede que tengas los bajos muy arriba, los bajos muy abajo, puede que carezcas de altos, de medios, depende de la condición de tu cuarto. Así que ya hay herramientas, por ejemplo, de IK Multimedia que te puede ayudar a corregir todas estas cosas, pero es indispensable que trates de guardar la buena acústica dentro del estudio. Error número 23, no aprovechar las librerías de sonido. Ya hay muchas librerías como Loopmaster, Splice, etc. Y pues realmente de ahí puedes sacar samples increíbles que te van a ayudar a mejorar el nivel de tu producción musical. No te estoy hablando de usar loops, te estoy hablando de usar samples puntuales grabados profesionalmente. Error número 24, usar presets sin modificarlos. A ver, cuando nosotros usamos presets sin modificarlos, pues corres el riesgo de sonar exactamente igual que decenas o cientos de otros productores. La idea cuando utilizamos presets, si es que los compraste o vienen integrados con tu sintetizador de preferencia, es modificarlos a través de lo que sea que sepas de diseño sonoro y pues darle tu propia esencia. Error número 25. Utilizar compresión cuando es innecesario. Mira, la compresión tiene que ser usada con mucho cuidado porque puede compactar y hacerle más fuerte al sonido, o si es que estás usándolo de gana, puede pues simplemente quitarle vida al sonido que sea que estés tratando. Mucho cuidado, tienes que aprender a utilizar bien esta herramienta. Error número 26. Usar demasiada reverb. Si tú utilizas demasiada reverb, estás inundando de puros reflejos acústicos a la fuente sonora que sea que estés utilizando y realmente ya se comienza a escuchar solo la reverb y muy en el fondo la señal seca, a menos que sea la intención puntual en el momento exacto en el track. No lo hagas porque lo único que vas a provocar es generar bastante ruido en toda la mezcla y vas a opacar el resto de instrumentos, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado con el uso de la reverb, con el uso exagerado de la reverb. Error número 27. No organizar adecuadamente tu DAW. Básicamente, si es todo un chiquero tu DAW, no estás organizado por carpetas y demás, pues simplemente vas a perder tiempo a la hora de producir, porque cada vez que tú quieras producir, pues vas a incurrir en el mismo problema de estar viendo dónde están las cosas. Error número 28. No etiquetar adecuadamente tus bounces. Mira, ya deja de poner la típica de los productores que ponen versión final, después le ponen versión final, final, después versión final, 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 ya mismo versión final. Por Dios, portémonos un poco más pro en ese sentido. Yo te recomiendo que primero le pongas un título a un track, ponle algún título, algo, lo que sea que se te ocurra, y por último pones V1 de versión 1, ¿de acuerdo? O pon la fecha. Y de esa manera mantienes organizado y sabes cuál es la última versión, ¿de acuerdo? Error número 29. No utilizar marcadores en tu DAW, es decir, no utilizar separadores para estructurar tu track. Lo que hablábamos en un error anterior, es fundamental tener una estructura antes de empezar un track y los marcadores en tu DAW te pueden servir para esto. Error número 30, no usar grupos y buses. Mira, si tú no estás utilizando grupos o buses en tus tracks, estás malgastando el CPU y posiblemente hay técnicas que se logran bastante bien con los grupos que posiblemente no has descubierto todavía. Cuando nosotros agrupamos varios tracks, tenemos la posibilidad de modular todos estos tracks a la par. Y también hacerlo con otros grupos, con otros buses, y ahí se despiertan muchas magias de automatización. Así que te sugiero al 100% que utilicemos grupos buses, ¿de acuerdo? Vamos con el error número 31. Este es no prestar atención a la fase de los sonidos. Mucho cuidado, la fase de los sonidos es fundamental porque si no estás cancelando frecuencias y estás destruyendo otros sonidos por el hecho de no prestar atención cuando empiezan estas fases. Esto vas a tenerlo en cualquier sintetizador para que veas dónde empiezan pues las fases de tus sintetizadores favoritos. De cualquier manera, ya hay herramientas que corrigen esto como Fuser de Mastering the Mix. Te recomiendo al 1000% porque te permite rotar la fase para que engranen dos o más sonidos. Error número 32. No usar automatizaciones. Esto es un error gravísimo porque lo único que diferencia los tracks
realmente son las automatizaciones. Es decir, necesitamos automatizar lo más posible, darle la mayor cantidad de humanización al track, porque las automatizaciones de los efectos es lo interesante y lo placentero al oído, ¿de acuerdo? Si no, es un track completamente plano, sin vida, y pues no quieres eso. Error número 33, no usar distintos tipos de síntesis, un poco de lo que ya hablábamos antes. Necesitamos saber bastante de síntesis FM, síntesis aditiva, síntesis sustractiva, pero la que sí te recomiendo que debes saber al revés y al derecho, y justamente hice un video ayer o anteayer sobre síntesis FM a la hora de producir, pues te recomiendo que lo veas porque básicamente esto es para que suenes más original. Error número 34, no usar modulación de tonalidad. ¿Qué quiero decir con esto? No estamos hablando de modulación del diseño sonoro, estamos hablando de la tonalidad, de la escala como tal, es decir, cómo te pasas de una escala en la misma canción a otra escala con el fin de moldear un poco los sonidos para que suene diferente, ¿de acuerdo? Para que suenes único, porque tú le estás dando un giro en 360 cuando haces un track en esta naturaleza, ¿de acuerdo? Es un recurso muy valioso que muy pocos lo utilizan. Error número 35, no utilizar LFOs y envolventes. Si tú no aprovechas esta tecnología, que básicamente es para mover cualquier parámetro dado la velocidad de las figuras musicales que hayas configurado en el LFO o la rapidez, decay, sustain, release que hayas configurado en las envolventes, pues te estás perdiendo de bastante diseño sonoro, la verdad. Todo esto, si te parece chino, siempre te recuerdo que está en EDM System, en nuestro curso insignia. Aquí enseño todo esto al detalle, pero bueno. Solo ándame poniendo en los comentarios cuál de estos errores te parece que quisieras que profundice en los videos. Con todo gusto lo hago. Error número 36. No crear un contraste entre las secciones de la pista. De nuevo a un error que había antes sobre la dinámica. Si tú no separas bien las secciones, por ejemplo, el verso, del build-up, del coro y básicamente no haces que se contrasten esas partes, pues todo va a parecer que es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que, por ejemplo, una parte puedes poner menos elementos, en otra más y en otra mucho más que sea lo explosivo, pero tienes que contrastar, tienes que hacer sentir que estás en una parte baja y que el otro es una parte explosiva. Se debe sentir, ¿de acuerdo? Error número 37. No usar transiciones. Un poco de lo anterior. Cuando tú te vayas de un verso a un build-up o de un build-up a un drop, etcétera, o hagas cambios, las transiciones son ear candy, es decir, cosas placenteras al oído que pueden ayudar a unir dos partes. Y lo hace bastante bien. Puede ser con los mismos instrumentos o un efecto que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Podrías usar el sample pack de remates creativos que se encuentra en EDM System también. Error número 38, mira, no probar tu mezcla en distintos sistemas de sonido. Una vez que ya tienes el track hecho en tu computadora, te recomiendo que veas cómo suena en un celular, que veas cómo suena en tu auto, que veas cómo suena en otro tipo de parlantes y también que veas no solo cómo suena en tu cuarto, por ejemplo en el celular, sino que vayas a la calle y veas cómo suena así nomás, ve cómo suena con audífonos baratos, con audífonos caros y comiences a entender qué problemas estás teniendo con respecto a eso. Error 39. No comparar tus mezclas en mono y estéreo. Si tú ya estás haciendo tu track, te recomiendo que de vez en cuando pongas mono para ver que todos los elementos de tu producción sean audibles. ¿De acuerdo? Especialmente cuando haces música para la discoteca o para el club, debes entender que debe ser muy monocompatible para que tengas el mayor retumbe, es decir, que tengas el mayor poder a la hora. Obviamente ya ahora pues tienes sistemas estéreos, surrounds y todo en las discotecas, no te digo que no, pero hasta si la discoteca por poco tuviese un parlante, que ya es casi inexistente ese tema, pues debe sonar bien y punto. ¿De acuerdo? Error 40. No tener en cuenta el headroom. Si tú no tienes en cuenta que debes a la hora de producir dejar esos 5, 6 decibeles de techo que no se cruce, pues vas a estar empujando los volúmenes sin fin
y vas a comenzar a clipear, vas a comenzar a distorsionar de mala manera la producción y eso es lo que no quieres. Siempre deja un espacio para poder procesar el sonido en la mezcla y en el mastering. Así que yo te recomiendo cualquier cosa menos de 8 decibeles, puedes dejar tu producción y ya hay bastante cuarto para hacer mezcla y mastering. Error número 41, no usar correctamente el clipping. Esta es una herramienta muy poderosa, especialmente, no importa si usas soft clipping, hard clipping, es una gran herramienta para distorsionar el sonido y que a la vez como que te limita el sonido. Y pues, si tú buscas sonidos agresivos, especialmente, por ejemplo, en cosas como dubstep, pues esta herramienta te hace maravillas, ¿de acuerdo? Realmente yo lo utilizo a eso para cosas más agresivas, pero el cielo es el límite. Si tú buscas otros propósitos, pues puedes hacerlo. Error número 42, no probar distintos tipos de compresión. Tienes que saber para qué sirve cada uno de los tipos de compresión porque te van a dar distintos resultados. Y más que nada, saber cómo suena un poco cada uno de estos porque van a dar una distinta vibra al momento de aplicarlo en diversos sonidos, ¿de acuerdo? Muy importante conocer tus propias herramientas de compresión, del DAW que sea que tengas o de los plugins que hayas adquirido. Error número 43. Vamos a tomar un poco de agua. No usar saturación y distorsión. Bueno, un poco acompañándolo de atrás. Puede que haya sonidos que estén muy secos y necesites poner un poco de saturación para añadir un poco de armónicos. Y hay otros sonidos que dependiendo de la producción que sea que estés haciendo y dependiendo de la parte que esté sonando, puede ser un drop, tal vez necesites meterle bastante distorsión. No lo sé, todo depende de tu producción, pero siempre procura ver si estas herramientas pues te vienen bien. Realmente no usar saturación y distorsión porque en el 99% de los casos un poco tienes que aplicar en algo, ¿de acuerdo? Pero si tú consideras que tu producción quieres que se mantenga hiper limpia, completamente raw, y esa es tu visión de producción, pues no la utilices, ¿de acuerdo? Error número 44, no usar layering, es decir, no hacer multicapas. Si tú conoces el poder del multilayering, es decir, de poner capa tras capa tras capa de sonido, porque cada una de las capas le aporta en algo al sonido, pues estás perdiéndote de una gran oportunidad, porque la verdad es que el layering es una herramienta muy poderosa, especialmente para los productores de música electrónica, porque podemos revestir nuestros sintetizadores de forma maravillosa. Así que, muy importante, si no sabes de esto, a estudiar. Error número 45, no usar panning, es decir, no mandar los sonidos izquierda o derecha. Cuando tú haces esta simple técnica, lo único que estás haciendo es liberar la mezcla y hacer que las cosas suenen más cristalinas, es decir, que cada cosa tenga su propio espacio. Por ejemplo, los hi-hats, que los mandes completamente a la izquierda o un duplicado del hi-hat a la derecha, pero el asunto es que tienes que mandar las cosas hacia donde pertenecen. Digamos que estás usando dos instrumentos a la vez, pues mándalo uno a la izquierda, otro a la derecha, no importa, pero esto es una herramienta que sí debes acostumbrarte a usarla. Error número 46, no usar filtros y ecualización para limpiar frecuencias no deseadas. Bueno, esto es un poco de un error que ya habíamos visto antes, pero realmente es no utilizar la ecualización para hacer estos barridos de frecuencias borrosas y pues la idea es limpiarlo con la ecualización, ¿de acuerdo? Low cuts, high cuts o, bueno, cualquier tipo de forma de ecualización. Error número 47. No crear un balance entre bajos, medios y agudos. Y básicamente es entender el género en el cual estás trabajando. Si es que tu género en particular se fundamenta porque tienes bajos brutales, pues tienes que balancearlo de esa forma. Si tu género tal vez es mucho más enfocado en los medios, pues dale un poco más de eso. Pero siempre trata de mantener ese balance y no mandes bajos explosivos si es que estás haciendo una balada, por ejemplo. O estás haciendo algo más chill o sea, simplemente no tiene sentido, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que sea que estés haciendo, tienes que balancear bien esto. Error número 48, no usar compresión para controlar los bajos.
A veces los bajos, dependiendo de las notas, especialmente en mi, fa y fa sostenido, se te pueden subir repentinamente porque ahí es donde más presión sonora generan en los bajos. Entonces, con una compresión simple puedes hacer que cuando estas notas peguen, tú las controlas, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante saber utilizarlo. Error número 49. No usar compresión en paralelo. Esto es tal vez una de las salsas secretas al momento de producir porque hace que todo suene más grande, más pro, ¿de acuerdo? Esto no es nada más que un truco de mezcla para hacer un duplicado ultra comprimido y que lo pongas como que a la par de lo que estás haciendo, y esto va a provocar que tengas un sonido mucho más ancho, mucho más armónico, más enriquecido. Ya hay plugins, especialmente los de Baby Audio, que te puede ayudar muy bien con esto, pero si te basas en el principio fundamental de esta técnica, te va a ir bien de cualquier manera. Y para finalizar, error 50. No usar delay como complemento. Dentro de la composición, en música electrónica, realmente el delay es muy fundamental para darle sabor a las producciones. No te limites con la composición melódica que tú has creado. Puedes dejar un espacio y puedes repetir ciertos elementos a través de las técnicas de delay. Recuerda, música electrónica es para experimentar. No creas que es tan rígido como el pop en el tema de que se debe escuchar claramente cada una de las melodías y toda la cosa. Acá simplemente experimenta, diviértete y recuerda por qué empezaste a hacer música electrónica en primer lugar. Así que estos han sido los 50 errores, espero que te hayan gustado mucho y pues sin más que decirte, recuerda que siempre tienes los 5 secretos para producir EDM desde cero completamente gratis en la sección de comentarios y en la descripción de este video, al igual que nuestro curso insignia denominado EDM System para que puedas producir EDM con tu propio sonido. Sin más que decirte por el momento, yo te espero en un nuevo episodio de EDM Creativo y pues espero que estés muy bien. Cuídate mucho, hasta la próxima.